Un saludo a todos mis estudiantes de sociología, bienvenidos a este espacio virtual donde vamos a estar desarrollando todo lo relativo al subproyecto de sociología. Mi nombre es Andrés Leal, soy docente de la UNEYES y bueno, las circunstancias del país hoy nos obligan a encontrarnos por vías diferentes a la presencial. Sin embargo, la idea es que aprovechemos este mecanismo en función de que ustedes desarrollen el mayor de los aprendizajes, sobre todo en ocasión de que se están iniciando una disciplina con muchas particularidades, una disciplina bastante compleja, pero a su vez bastante interesante también. El objetivo de este subproyecto, o digámoslo en otras palabras, las competencias que se desean alcanzar es que ustedes conozcan o se hagan un retrato general de lo que es el contexto en que la sociología nace y a su vez que conozcan o se hagan una idea general de lo que son los principales enfoques sociológicos, ¿sí? De qué se alimenta la sociología, qué es lo que estudia, qué es lo que hace y cuál es el trabajo del sociólogo principalmente. En este primer módulo vamos a centrarnos específicamente en lo que es el contexto histórico del surgimiento de la sociología. Pues ya sabiendo que la idea o digamos el contenido de este subproyecto es introductorio, vamos principalmente a delinear algunas de las líneas gruesas que nos ayuden a entender de dónde viene la sociología, cuál es su origen, qué hace, cómo y por qué se diferencia de otras disciplinas del campo de las ciencias sociales y humanas. Bien, uno de los principales problemas que tiene todo sociólogo desde que inicia su carrera universitaria hasta el fin de su ejercicio profesional es su lucha permanente contra el sentido común. La sociología carga de origen un cuestionamiento acerca de su carácter científico o no. Y, digamos, lamentablemente en la mayoría de las ocasiones la sociología pierde ese combate contra el sentido común. Pierde ese combate toda vez que el sentido común es el pensamiento dominante de las sociedades. Y esa idea de sentido común es una noción básica o una regla general que todo sociólogo debe conocer porque, como acabo de decir, es su principal enemigo durante todo su ejercicio profesional. La sociología frecuentemente se enfrenta al látigo del sentido común y frecuentemente no encuentra la forma de diferenciarse de este. Y con esa idea básica sobre la lucha de la sociología contra el sentido común es que podemos nosotros comenzar a entender la esencia de la sociología. Porque la sociología, a diferencia de las ciencias naturales, trabaja con un objeto de estudio al que difícilmente se le puede poner coto. Un objeto de estudio que cambia frecuentemente y que difícilmente sea encajonable en una ley invariable, como puede pasar en la biología, como puede pasar en la geografía, como puede pasar en la física o en la química. Y es allí también el centro del problema de por qué la sociología carga frecuentemente con un cuestionamiento sobre su carácter científico o no, ¿sí? Lo cual lleva, por supuesto, a cuestionar la necesidad misma de la existencia de la sociología como disciplina académica, ¿sí? Pero antes de entrar en esa agua más profunda, hagamos un poco de historia y ubiquémonos en el lugar de origen, o lo que en términos profesionales también llamamos el lugar de enunciación de la sociología, donde nace su acta de nacimiento. Y en cierto modo también su árbol genealógico, porque la sociología, al igual que otras disciplinas científicas, no surge de la nada, ni tampoco tiene ese carácter insular como muchas veces se pretende en el campo científico de diversas ramas. La sociología, quiero decir con esto, se alimenta de muchas otras disciplinas, se auxilia de muchas de ellas y por supuesto su objeto de estudio también frecuentemente se imbrica con otros objetos de estudio, lo cual hace que hoy sea complejo o difícil hablar de una sociología pura. Pero por supuesto ese es un debate que vamos a dar mucho más adelante. Bien, ¿dónde nace la sociología? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Y cuáles son las circunstancias que rodean el nacimiento de esta disciplina? Pues bien, al igual que todos los saberes científicos modernos que hoy conocemos, la sociología tiene su lugar de origen en Europa y, al igual que muchos otros, también en Estados Unidos. Pero no, por supuesto, la Europa de hace 10, 20 o 30 años, sino la Europa de siglo XVIII y siglo XIX.
Y es importante que conozcamos cuáles son los acontecimientos generales que marcaron la época de Europa y de específicamente Francia durante el siglo XVIII, el siglo XIX. Por supuesto que tenemos que mencionar el nacimiento, digamos el auge, el arranque de la primera revolución industrial, el descubrimiento del carbón como combustible que comenzó a mover la economía y la industria de Inglaterra y por supuesto luego del resto de Europa, la invención de la máquina de vapor, el hierro y bueno, todos esos avances tecnológicos que se dieron durante el siglo XVIII principalmente en Inglaterra y luego en el resto de Europa. Eso como contexto económico general que marcó la época. Por supuesto, también hay que aclarar que el modo de producción dominante, no solo en Europa, sino en el resto del planeta, y específicamente en Francia, era un modo de producción feudal, basado principalmente en la explotación de la tierra y en un concepto más nuevo que hoy conocemos como la tercerización. ¿Sí? El contexto político y social de la época era el contexto de las monarquías. Europa y Francia específicamente estaba dominada por monarquías absolutistas, aunque esto pudiera sonar como una redundancia, pero era así, monarquías absolutistas que envolvían a la Europa y a la Francia del momento en un contexto que se le llamó en términos históricos la edad del oscurantismo, ¿sí? Una época donde la mayoría de los acontecimientos sociales, culturales y naturales incluso se atribuían al designio de seres sobrenaturales, de un dios, y eso hacía que por supuesto la ciencia o las explicaciones científicas del mundo no tuvieran mucho lugar, no tuvieran mucha cabida, e incluso que muchos casos fuesen cuestionadas como herejías o como violaciones a la ética y a la moral dominante, ¿sí? Sin embargo, la ciencia dominante del momento, o en términos más actuales, la ciencia que estaba de moda por aquella época, era la física, o algunas otras ciencias que llamamos ciencias exactas o ciencias duras, que por supuesto en el mundo de hoy tampoco son tan duras como antes, pero principalmente la física era la ciencia que dominaba el pensamiento intelectual y cultural de la época. Además de la primera revolución industrial y de ese contexto político de monarquías y de oscurantismo en Europa y en Francia específicamente, se le contraponía todo un movimiento cultural, intelectual, filosófico, que obviamente se inclinaba mayormente por las explicaciones científicas del mundo. Sin embargo, este movimiento de filósofos, matemáticos, artistas, poetas, escritores, eran una minoría durante o digamos, en aquel contexto social. Lo que hacía que, por supuesto, fuesen vistos de mala manera por los poderes dominantes de aquella época, y eso significaba que el hecho de buscar explicaciones contrarias al pensamiento dominante, o lo que decíamos al inicio, el sentido común, significara una contradicción que, por supuesto, más adelante derivó en niveles de violencia, en niveles de transformación radical de la sociedad de la época, ¿sí? Entre ese movimiento de filósofos, escritores, poetas, científicos de todas las ramas, se encontraron nombres que hoy encontramos muy de uso común, por ejemplo Montesquieu, Voltaire, muchos otros, que comenzaron a contrariar el pensamiento dominante de la época, o lo que acabamos de llamar el sentido común de la época, y por supuesto, en términos fácticos, pudiéramos decir que los primeros sociólogos en términos reales fueron a esos personajes que estamos nombrando, ¿sí? Todo ese movimiento cultural, filosófico, intelectual de la época se le dio en llamar más adelante el iluminismo. Y a la época histórica que ellos abarcaron o que ellos protagonizaron, se le dio en llamar también el siglo de las luces. Siglo de las luces o iluminismo porque era un movimiento que sacaba al pensamiento, a la mente humana de una época de oscuridad donde no se buscaban explicaciones científicas del mundo, sino explicaciones metafísicas. Explicaciones metafísicas significa explicaciones religiosas, explicaciones que van más allá de lo demostrable, ¿sí? Más allá de lo real, más allá de lo perceptible a través de los sentidos.
Y por supuesto, eso fue mal visto por el pensamiento y por los poderes dominantes de la época, que estaban basados fundamentalmente en razones religiosas y sobrenaturales, o entiéndase metafísicas también, ¿sí? Todo ese movimiento generó con el tiempo, fermentó en la Francia de la época, en la Europa de la época, fermentó lo que actualmente nosotros conocemos como una revolución social. Es decir, un proceso de transformaciones que llevó a cambios radicales dentro de la estructura social. Es decir, se logró pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, o lo que en palabras lisas y llanas sería que, bueno, seguía existiendo un rey, pero con regulaciones legales basadas en un congreso que por supuesto también estaba, digamos, atravesado por intereses y dominios de grupos sobre otros en la sociedad, pero ya el solo hecho digamos, de suavizar aquellas monarquías férreas significaba un avance desde el punto de vista social, ¿sí? Bien, ¿por qué entonces o de dónde surge o cómo influye todo esto? Luego de este pequeño resumen histórico de los acontecimientos generales que rodearon el surgimiento de la sociología, la pregunta inmediata que cualquiera podría hacerse es cómo influyen entonces todos estos procesos para que finalmente comience a hablarse de sociología y en términos personales o reales, digamos, quién fue el primero en hablar de sociología y por qué. Bien, como decía al inicio, todos estos procesos influyeron a modo de revolución, a modo de cambios radicales dentro de la sociedad. Y los primeros en inquietarse ante la agresividad y la rapidez con que se dieron todos estos cambios fue aquel movimiento de filósofos, artistas, poetas que se dieron en llamar el movimiento iluminista, ¿sí? Pero por supuesto, personajes destacados de la ciencia o del movimiento científico de aquella época también estaban inquietos ante los cambios trascendentales que se estaban dando en la sociedad de aquel momento. No es poca cosa cambiar la estructura política de una sociedad en el plazo de 50 a 100 años. Digamos, hablando de transformaciones radicales, por supuesto. Y uno de los primeros que comenzó a plantear la idea de que así como los procesos naturales, biológicos del planeta y de sus ecosistemas eran vulnerables o sujetos de estudio producto o digamos a través de alguna disciplina científica, asimismo los cambios y las transformaciones que se dan en la sociedad humana eran susceptibles de ser estudiados a través del método científico y que esto podía derivar en explicaciones teóricas sobre el comportamiento de la sociedad o lo que en términos científicos se llama leyes, ¿sí? Leyes científicas que pudieran explicar el comportamiento de la sociedad humana, así como podían explicar el comportamiento del agua, el comportamiento de los elementos naturales como la tierra, el fuego o el aire, ¿sí? Bien, como decía al inicio, la ciencia dominante de aquel momento era la física, era la ciencia imperante. Y también por eso decía que la sociología no es una ciencia insular en el sentido de que no nace de la nada, sino que sus precursores son personas de diferentes ramas de la ciencia. Principalmente un señor francés llamado Saint-Simon, quien era un filósofo y un matemático, comenzó a plantear esta idea que acabo de mencionarles, ¿no? La sociedad humana también es susceptible de estudiarse científicamente y eso hace que sea necesaria la creación o el nacimiento de una ciencia específica que se atenga a las particularidades de la sociedad humana y que pueda explicar todos estos cambios trascendentales, como por ejemplo la primera revolución industrial, la revolución francesa, el paso de un sistema de producción a otro, y etcétera, etcétera. Este señor, como físico que era, como matemático, como científico de la época, apegado al método de la física, que era la ciencia dominante, como ya decía, planteó la idea, en primer lugar, de una ciencia llamada física de lo social. Esta física de lo social era, por supuesto, lo que más se parecía a una ciencia como tal, pero aplicada al campo de la sociedad humana. Lo que este señor, por supuesto, ignoraba, porque era un desarrollo incipiente de la disciplina, era que son dos
tanto la sociedad humana como los elementos naturales del planeta son dos objetos de estudio radicalmente distintos. En aquel momento se creía que, por ejemplo, la composición del agua o del suelo o de las plantas era invariable y no cambiaba, y por ello todo aquel que lograra hacer un descubrimiento científico e implantar una ley que rigiera o que explicara el comportamiento de X elemento era invariable, era incuestionable. Asimismo, este señor pensó que la explicación sobre el comportamiento de la sociedad humana era susceptible de ser explicada por una ciencia invariable. Lo que olvidaba era que la sociedad humana es un, digámoslo en estos términos, es un ecosistema que cambia, ¿sí? Así como hoy sabemos que los elementos naturales también cambian, así como sabemos que hoy los elementos naturales también cambian, pero producto de otros elementos ya de intervención propiamente humana, ¿sí? Entonces, este señor puede fácilmente ser identificado como el precursor de la sociología, o lo que algunos prefieren llamar el padre de la sociología. Sin embargo, alguna rama de sociólogos no nos inclinamos por ese lenguaje religioso que le quita a la sociología con frecuencia su carácter científico, ¿sí? Resulta que este señor también tenía, como todo científico de trayectoria, tenía una especie de discípulo, una especie de acompañante, también francés, llamado Augusto Comte, quien frecuentemente y con más frecuencia es identificado como el verdadero fundador de la sociología, porque es quien acuña en uno de sus libros fundamentales, que se llama Curso de Filosofía Positiva, es quien acuña propiamente el término de la sociología. Si algo le debemos los sociólogos y la sociología en general a este señor, es precisamente su nombre y nada más que su nombre. En términos positivos, porque obviamente sus planteamientos fueron, digamos, los elementos principales que generaron sobre la sociología todos los cuestionamientos que han derivado en todo su desarrollo como disciplina científica, toda su existencia como disciplina científica. ¿Sí? Vayamos por un segundo rápidamente a la etimología de la palabra, aunque esto no explica, por supuesto, del todo lo que la sociología hace como ciencia, pero, digamos, la palabra es un neologismo entre el vocablo griego socius y el vocablo griego logos, que significa estudio, y socius, que significa, bueno, socio, compañero, amigo, o cualquier otro sinónimo en este sentido. Y pues digamos etimológicamente sociología significa tratado o estudio del socio o de los compañeros, lo que por supuesto después derivó en una aplicación más sustentada, que era que la sociología, lo que hoy se dice, digamos así ligeramente, la sociología es el estudio del comportamiento, de la estructura y del funcionamiento de la sociedad humana. Por supuesto, esto es una explicación un tanto tautológica que no llena las expectativas del canon científico y es otra de las razones por las que la sociología carga siempre con aquel cuestionamiento de si es o no es una ciencia o si la sociología es un mero juego de palabras del sentido común o de cierto sentido común astuto, lo cual por supuesto nosotros como sociólogos no debemos aceptar. ¿Sí? Bien, entonces otro de los cuestionamientos con los que ha cargado la sociología es si la sociología es una ciencia conservadora o una ciencia revolucionaria. Entiéndase lo revolucionario no en términos políticos, o digamos, no en términos propiamente políticos, sino en términos sociohistóricos. Es decir, que cuando hablamos de revolución nos referimos a procesos de cambio que pueden llevar a las sociedades un paso adelante o la pueden llevar dos pasos atrás. Independientemente del carácter que tenga un proceso revolucionario, digamos, la palabra, el lenguaje, no se atribuye a una afiliación político-ideológica específica, sino que es más bien una categoría sociohistórica que la sociología usa con mucha frecuencia para explicar cosas sobre las sociedades en general o sobre particularidades, especificidades de cierta cultura, de cierta sociedad. Entonces,
Es bueno hacer esa aclaración porque sobre todo acá en Venezuela nosotros estamos muy saturados a nivel de un lenguaje político que vacía los contenidos y que nosotros como sociólogos por supuesto debemos manejar de manera adecuada. De modo que, vuelvo a la pregunta, ¿la sociología es una ciencia revolucionaria o una ciencia transformadora? Pues digamos, el pensamiento común frente a la sociología, o sobre todo en el caso de las demás disciplinas científicas del campo de las ciencias sociales y humanas, es que la sociología es una ciencia conservadora, una ciencia que se basa fundamentalmente en fortalecer las estructuras sociales del orden dominante. Esto quiere decir que la sociología para nada tendría que cuestionar, por ejemplo, instituciones como la religión, o que la sociología para nada tendría que cuestionar instituciones como la cultura en general, como el Estado, como la política, cosa que es por supuesto totalmente falsa. Una sociología viva, una sociología interesante, o como decía el sociólogo francés Pierre Bourdieu, una sociología de combate debe ser una sociología que incomode. Por eso frecuentemente los sociólogos tendemos a caer mal en ciertos escenarios, en ciertos espacios, porque los sociólogos tenemos como trabajo fundamental cuestionar el sentido común. Un sociólogo que se pliegue al sentido común, que lo reproduzca, que lo asuma como su sistema de pensamiento, sencillamente es un sociólogo que no es sociólogo de verdad. Porque el sociólogo y la socióloga deben ser personas que estén increpando al sentido común, interpelando al sentido común. Porque se supone que nosotros somos científicos, al igual que lo es un biólogo, al igual que lo es un geógrafo, al igual que lo es un zoólogo. Y si nuestro trabajo de científico está bien hecho, nosotros deberíamos, como dijo también un alemán llamado Derrida, deberíamos de construir toda la estructura y todo el pensamiento social dominante. Por eso frecuentemente a los sociólogos se nos lanzan epítetos de hippie, epítetos como comeflor o etcétera, etcétera, que para nada deben resultar un insulto, sino más bien un halago para nosotros, porque esto sería en todo caso un indicativo de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿sí? Pero, sin embargo, la conclusión, luego de este pequeño recuento histórico, la conclusión es que la sociología no es una ciencia conservadora, o en todo caso no debe serlo, sino una ciencia del cambio, porque en el ADN de la sociología, es decir, en su lugar, en su punto de partida de nacimiento, se encuentran son procesos revolucionarios y procesos de cambio trascendentales en la sociedad. Quiere decir que el trabajo de un sociólogo no es fortalecer el orden dominante, sino en todo caso interpelarlo, ver qué funciona, qué no funciona, y buscar la manera de construir ese pensamiento social dominante, que por lo general lo que sirve es para reproducir la dominación, para reproducir la ceguera intelectual del ser humano, ¿sí? Entonces, como decía, la sociología es una ciencia del cambio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la sociología no debe estudiar el orden o las continuidades? Por supuesto que no. La sociología también es una ciencia que estudia el orden, que estudia las estabilidades, que estudia las continuidades, pero viendo en ella sus especificidades históricas, porque ese es otro elemento de la sociología que la hace muy particular frente a otras ciencias, y es que la sociología es una ciencia que en cada caso de estudio debe cambiar y debe renovar su método, y que en cada caso de estudio puede llegar a conclusiones radicalmente diferentes, ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros sepamos, o en este caso que ustedes sepan y tengan claridad de que la sociología es una ciencia del cambio, una ciencia que estudia fundamentalmente los procesos de transformación que no tienen que ser necesariamente trascendentales como aquel de la Europa del siglo XVIII, de pasar de un sistema de producción a otro de modo radical, o pasar de un sistema político a otro de modo radical, sino que pueden ser cambios minúsculos, cambios cotidianos que se den en el seno de la familia, en el seno de una comunidad, cambios que se den en la cultura, en los patrones de consumo, etcétera, etcétera, en los gustos. Por eso la sociología tiene un campo de estudio muy amplio, pero es un campo de estudio que, como decía al inicio, se auxilia, necesita de otra ciencia, necesita de la antropología, necesita de la biología, necesita de la filosofía, de la educación,
y de muchas otras disciplinas de la historia, y por eso más adelante ustedes van a encontrar ramas especiales de la sociología, por ejemplo, como la socioantropología, como la sociología de la cultura, como la sociobiología, etcétera, etcétera. De modo que la sociología puede servir para el estudio de lo que sea, siempre y cuando se sepa que la sociología no es autosuficiente, sino que la sociología depende con frecuencia de otras disciplinas científicas, ¿sí? Bien, hasta aquí esta clase introductoria sobre el contexto histórico de surgimiento de la sociología. Ya por el grupo privado de WhatsApp resolveremos las dudas que vayan surgiendo, pero espero que esto haya servido para que se hagan una idea general y que sea más que aclaratoria, sea interrogatoria y que sea retadora esta clase para que ustedes sientan la necesidad de confrontar lo que aquí se ha dicho y que sientan la necesidad de buscar por sus propios medios el contexto real de surgimiento de la sociología y cuál es, digamos, su esencia como disciplina científica. Bien, en los módulos que siguen vamos a ir adentrándonos en aguas más profundas de esta disciplina. En el siguiente módulo vamos a conversar sobre los principales enfoques sociológicos, o lo que podríamos llamar también los enfoques sociológicos clásicos, ¿sí? ¿Cuáles son los enfoques primarios de la sociología? Donde vamos a hablar del enfoque positivista de este señor Augusto Comte que recién nombramos, y el enfoque también muy importante dentro de la sociología, que es el de Carlos Marx, el materialismo histórico, aunque Marx nunca se llamó propiamente un sociólogo, pero es algo de lo que hablaremos más adelante. Sin embargo, de estos dos enfoques sociológicos se desprende el resto del entramado teórico de la sociología desde aquella época hasta nuestros días. De modo que la idea es que podamos adentrarnos en esas aguas profundas y ustedes vayan enamorándose cada vez más de esta disciplina, que es una disciplina para nada sencilla, pero muy interesante y muy necesaria, sobre todo en el mundo de hoy, donde hasta los elementos naturales del planeta, como decía hace un momento, están cambiando y ya no son estables y rígidos como en la época de la física y de las ciencias duras. Muchísimas gracias.